Muy buenas noches, queridos amigos de Martes con Kardec. Bienvenidos. Hoy continuamos con el programa de relatorías de las principales obras espíritas. Esta noche una obra especial, relatoría y enseñanza del libro Biografía de Allan Kardec, escrita por los doctores Francisco Thyssen y Zeus Wantoy. Y nuestro disertante va a ser Sergio Thyssen, hijo de Francisco Thyssen, que fue presidente por muchos años de la Federación Espírita Brasilera. Vamos a ver quién es Sergio Thyssen. Es médico, cardiólogo, profesor de medicina de la Facultad de Medicina de Sousa Márquez de Río de Janeiro, médico de la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología, también del Ministerio de Salud de Río de Janeiro. Trabajó coordinando cursos, es decir, profesor universitario. Tiene muchos títulos, Sergio. Disculpa. También es físico, titulado en física. Bueno, es expositor espírita, estudioso de la frontera entre la medicina y la espiritualidad. Ya estuvo en 34 países divulgando el espiritismo, y él también se presenta como hijo de Francisco Thyssen, que fue presidente de la Federación Espírita desde 1975, Federación Espírita Brasilera, hasta 1990. Y Sergio también fue miembro efectivo del Consejo Superior y Fiscal de la Federación Espírita Brasilera por 24 años. Entonces, alguien con muchos estudios, divulgador incansable de la doctrina espírita, ha estado en innumerables congresos aquí en Colombia, en giras de charlas también. Así que, como siempre, un placer tenerte, Sergio. Vamos a iniciar entonces con una elevación de pensamiento. Le pedimos a nuestra hermana Nancy Aguilera, de Sembradores del Camino de Bogotá, para que nos dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Nancy, buenas noches. Buenas noches, Abelito, buenas noches, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Entonces unimos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, fraternalmente, y en amor le dirigimos este pensamiento al Padre Creador, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores de esta actividad, guías y protectores de nuestro hermano Sergio, quien hoy dirige el conocimiento, la información, en mayor ampliación del conocimiento sobre la vida y la biografía de Allan Kardec, que es muy importante tener claridad sobre la forma, el fondo, el sentido, la espiritualidad y el amor con que nos dejó escrita y organizada la codificación. Entre mayor conocimiento tengamos de él, tendremos mayor claridad para entender y comprender ese conocimiento que nos dejó. Que estemos en la capacidad de entenderlo, comprenderlo y poder realmente ser los multiplicadores de esa metodología y pedagogía que nos dejó Allan Kardec. Gracias por este momento, gracias por este encuentro, gracias por todas las oportunidades que se nos dan de conocimiento, profundización y comprensión de los verdaderos fundamentos de la doctrina. Gracias nuevamente a Sergio, que los guías y protectores igualmente lo guíen, lo orienten, nos iluminen, los autores de ese libro, para que nosotros tengamos la mayor comprensión de todo este conocimiento. Gracias nuevamente para todos los presentes, y que todos tengamos la misma disposición de comprensión y aprendizaje de este mensaje, conocimiento que nos trae esta noche el hermano Sergio Thyssen. Bendiciones para todos y mil gracias por esta oportunidad. Gracias, Nancy, así sea. Y gracias, Sergio, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya.
Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos de Colombia y tal vez de otros países iberoamericanos. Claro que es un gusto que podamos estar en esta tarde, noche, tratando de algo que sea útil cuanto a la biografía de Allan Kardec, ¿no? Entonces, claro que es una cosa especial que yo pueda como que tratar con ustedes de algo que tiene una relación con mi padre, ¿no? Con mi madre también, porque ella estuve siempre a su lado. Mi papá fue un hombre siempre, toda la vida, dedicado a el espiritismo, ¿no? Empezó a estudiar la doctrina espírita muy temprano, cuando joven. Y de una forma, yo me acuerdo de que en estos años, ¿no? Cuando aún estaba en la casa de ellos, yo pude acompañar todo su esfuerzo de pesquisa para con Zeus Van Tuyl, como un hermano querido, también muy toda su vida dedicada a la Federación Espírita Brasileña, y entonces los dos estuvieran haciendo como que toda una pesquisa para, creo, tal vez la más completa biografía del codificador Allan Kardec. Entonces, para que ustedes tengan una idea, por años ellos estuvieron como que haciendo pesquisas históricas para traer al movimiento espírita, tanto de Brasil como para el mundo, sobre aspectos biográficos del codificador, de su esposa, de su trabajo. Y entonces, queridos, nosotros podemos, tal vez hoy, empezarmos como que mostrando a ustedes una idea que es una idea muy concreta sobre la biografía. Entonces, acá nosotros tenemos como que el libro número 1, y entonces nosotros llamamos volumen número 1. Este volumen, que empezó una serie de 3, fue publicado por primera vez en el año de 1973. Entonces, en el próximo año vamos a estar completando medio siglo de este conjunto de 3 libros, de tal manera que otras ediciones fueran como que publicadas después, pero originalmente estamos con un trabajo de 50 años aproximadamente. Este primer volumen es un volumen de Zeus Van Tuyl, de tal manera que cuando miramos, vamos a decir, su índice, nosotros vamos mirando aspectos desde el nacimiento de Allan Kardec, desde el tiempo que estudiaba en el Instituto de Yverdon-les-Bains, que se queda cerca de Ginebra, en Suiza, cuando estuve bajo la pedagogía de Pestalozzi. Entonces, muy joven, se quedó por años en este instituto. Y entonces vamos mirando como que inúmeros aspectos sobre
su biografía, la biografía de Allan Kardec por Zeus Van Tuyl y Francisco Thyssen. Entonces, el primer volumen tiene la autoría de Zeus como que un importante colaborador de toda la reciente historia de la Federación Espírita Brasileña. Pero estos dos, que fueran los volúmenes 2 y 3, son los volúmenes que mi papá se quedó encargado de pesquisar, de trabajar y de ofrecer a los espíritas de todo el mundo para siempre una serie de aspectos de pesquisa de cuando Allan Kardec ya se encontraba como adulto. Entonces, Zeus trabajó una biografía desde su nacimiento a el empiezo de su vida adulta, pero Thyssen se quedó más preocupado con cuestiones de sus vivencias en Francia, naturalmente, ¿no? Especialmente en París, donde se quedó todos los años de trabajo para este monumento que es el espiritismo para la humanidad, el consolador prometido, ¿no? Entonces, mucho tiempo después, creo que en el año de 2004, cuando tuvimos el cumplimiento de los 200 años de nacimiento de Kardec, tuvimos, y yo estaba ahí, en París, el Congreso Mundial Espírita, exactamente para una celebración del bicentenario de nacimiento de Kardec. Y entonces, como mi papá desencarnó en el año 1990, 14 años después, tuvimos este congreso. Y yo me acuerdo que el presidente en este año era Néstor Masochi, presidente de la FEB. Y entonces me llamaron porque intentaron ellos hacer como que una adaptación, porque deseaban para la celebración una publicación de la biografía de Zeus Van Tuyl y de Francisco Thyssen para el Congreso Mundial de 2004. Y entonces me llamaron en la sede histórica de la FED, acá en Río de Janeiro, para me solicitar una autorización para algunos cambios cuanto a el libro original en 3 volúmenes. Y entonces me dijeron que necesitaban sacar algunas cosas fuera de los contenidos originales. Y yo siempre confiante de sus buenas intenciones, yo con mis hermanos autorizamos estos cambios sin que yo tuviera oportunidad de hacer como que un análisis comparativa. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos hicieron como que una nueva edición, pero en 2 volúmenes. Y entonces, esta nueva edición fue con una supresión de algunos aspectos que ellos, dirigentes de la Federación Espírita Brasileña, entendieran que era como que
una cosa buena y mejor para una divulgación de esta obra, que es una obra muy valorosa desde siempre para que la gente pueda conocer a Allan Kardec. Y entonces tenemos por años y años, por lo tanto, por casi 20 años, ediciones en 2 volúmenes. Y curiosamente, como una providencia, publicaron en los idiomas portugués, porque el original, claro, siempre fue en 3 volúmenes en portugués, y entonces en 2 volúmenes también. Como el Congreso fuera en París, y por causa de todo el empezar del espiritismo en Francia, naturalmente, una edición que yo tengo acá, que es en 2 volúmenes, igual, en francés, para que los franceses y países otros de lengua francesa pudiesen conocer una biografía que puede ser la mejor de todas en el idioma original de la codificación espiritista. Y también por una cuestión natural que ustedes de habla hispánica van a comprender, tenemos una edición en 2 volúmenes también en español. Y entonces portugués, francés y español en 2 volúmenes. Y la federación fue publicando ediciones hasta que todas se agotaron. Y entonces, más recientemente, la federación publicó una edición solamente en portugués en un solo volumen. Y entonces, claro, es un volumen que vale por 2, pero no por 3, como tenemos en el original. Entonces, que podamos valorar estas cosas para que tenga una idea. Yo tengo un amigo que vive y nació en La Habana, Cuba, y me escribió deseando que yo pueda conseguir los 2 volúmenes en español, porque él dirige grupos que son muy como que vinculados a la codificación kardeciana y no ni tanto a otros autores como Emmanuel, como Humberto de Campos, como André Luis y otros. Entonces yo estoy, porque no hay una edición reciente en español, entonces yo estoy buscando comprar, adquirir de alguien en internet que pueda poner a venta tanto los volúmenes 1 y 2 en español para que yo pueda enviar para Cuba. Entonces yo creo que esta es una edición, esta es una obra que creo suele ser la mejor o la más completa biografía de Allan Kardec. Yo me acuerdo de mi papá en nuestro hogar haciendo innumerables pesquisas, inclusive viajando a Francia para estar visitando sitios históricos donde estuviera por distintas ocupaciones el propio Allan Kardec. De tal manera que cuando ustedes miran
estas ediciones, especialmente la primera, pero todas, vamos mirando muchas fotografías, muchas imágenes, y casi todas fueron como que sacadas por mi papá viajando a Europa, especialmente a Francia, especialmente a París. Entonces, para que tengan una idea los hermanos que son acá espiritistas, nosotros tenemos algunas biografías de Allan Kardec. Entonces, una primera biografía es muy antigua, que es del año de 1896. Por lo tanto, pocas décadas después del 31 de marzo de 1869, cuando desencarnó Kardec. Todas sus biografías fueron después de su muerte. Y entonces, Henri Saucy, autor francés, ha buscado escribir, es una biografía en un único volumen, con 2 ediciones distintas, una de ellas que es como que una publicación también de la Federación Espírita Brasileña, con una capa muy hermosa, y no es para como que sustituir nada, pero es una publicación de interés histórico, porque todo que ellos escribieron sobre Allan Kardec tiene su propio valor. Entonces, para aquellos que no están familiarizados, Henri Saucy es como que una primera biografía del codificador Allan Kardec. Después, otro autor, y yo tengo un ejemplar que no es mío, fuera de mi papá, de su biblioteca en nuestro hogar. Y entonces muchos de los libros que mi padre tenía para su pesquisa y utilización en su casa, yo tengo hoy conmigo en algunos sitios de mi casa, que es una casa muy llena de libros espíritas, pero también, claro, de libros de medicina, de libros de física y también de otros aspectos interesantes. Entonces, vida y obra de Allan Kardec, de André Morel. Es una otra biografía que tiene una introducción de Herculano Pires, que es un autor brasileño muy conocido acá en Brasil, en el movimiento espírita de São Paulo, de Brasil como un todo, pero también en el exterior. Entonces, por eso está como que a la disposición, pero no hay más como que en librerías. Hay solamente con gente que la disponibiliza por internet. Es una traducción de Miguel Maillet, de origen franco-brasileña, por eso es una traducción muy útil, muy bien hecha, técnicamente hablando, ¿no? Entonces, la primera de Henri Saucy y después André Morel. Por otro lado, viene entonces de mi papá, Francisco Thyssen, con Zeus Van Tuyl, hace casi 50 años, ¿no? Más adelante, yo conocí al autor que desencarnó muy joven, acá mismo en Río, que fuera Edson Aldi. Edson Aldi publicou um livro
cerca del Congreso Mundial de 2004, conocía bien el francés Edison Audi, y tenemos entonces por la editora La Chatre, tenemos un libro muy bien documentado, pero mucho más como que con ilustraciones, con fotografías de sus pesquisas sobre Lyon, la ciudad de nacimiento de Kardec, como también de París. Es el libro biográfico de Kardec con la mejor como que ilustración que hay para el placer de sus lectores, ¿no? Edison Audi, de Brasil. Entonces, las dos primeras franceses, sus autores, y los de tercera y cuarta oportunidad, autores brasileños. Y por más adelante, una quinta biografía, también de autor brasileño, que es de Marcel Sotomayor. Y entonces, autor de otros libros como Las vidas de Chico Xavier, Kardec, o la biografía. Entonces, fue muy bien hecho, muy bien difundido, divulgado, y mucha gente, porque no había ediciones recientes del libro de Zeus y de mi papá, muchos fueron adquiriendo la biografía de Sotomayor para un conocimiento razonable del punto de vista biográfico, como que del autor biografado, que es Allan Kardec. Y por último, que yo sepa, tenemos la biografía de número 6, también de brasileños, Jorge Damas y Estênio Monteiro, acá de Río, dirigen un grupo muy querido acá en Río de Janeiro, llamado Becerra de Menezes. Es un grupo muy dedicado a tantos aspectos doctrinarios espíritas, son muy dedicados a la divulgación de otros textos muy relacionados al espiritismo, a Allan Kardec y así por delante. Y entonces, Allan Kardec, análisis de documentos específicos, y de tal manera que vamos mirando todo un trabajo de documentación histórica. Entonces tenemos hoy en todo el mundo 6 estudios, de tal manera que 2 de autores franceses y 4 de autores brasileños. De tal manera que yo no puedo dejar de decir, claro que tal vez sea una impresión de el hijo de uno de los autores, Francisco Thyssen, pero no podemos comparar entre todos ellos. Creo que el tema de hoy es una biografía la más completa que yo conozco. Pero hay en todas ellas elementos muy lindos para serem como que apreciados, estudiados para nosotros espiritistas que deseamos conocer mejor su biografía, la biografía de Allan Kardec, de Hippolyte Léon, Denisard Ribeiro. Entonces, queridos, estos son algunos aspectos
para nosotros. Podríamos nos dedicar a hasta muchas otras cosas, pero tal vez si desearen, nosotros podemos interromper ahora y nos poniendo a su disposición para un cambio de ideas. Miren una cosa muy curiosa. Estos últimos autores del grupo Becerra de Menezes acá en Río estuvieron también cambiando informaciones con elementos de registros históricos, tanto de Lyon como de París. Entonces, no es verdad que nosotros tenemos una idea de que el nombre de Allan Kardec, el nombre de bautismo, vamos a decir, de registro jurídico, ¿no? Sería Hippolyte Léon Denisard Riveiro. ¿No es así? Hippolyte Léon Denisard Riveiro. Entonces, yo tengo acá una copia del original que está en francés, con todas las estampas, todas las señaturas de los testigos de cuando sus padres registraran este niño, este bebé, Allan Kardec. No Allan Kardec aún, pero Hippolyte Léon Denisard Riveiro. Pero acá yo puedo mirar que no fuera como pensábamos. Y sí, Denisard Hippolyte Léon Riveiro. Este es, yo voy a mostrar para ustedes. Este es como que una copia del original. Y acá yo puedo leer Denisard Hippolyte Léon Riveiro. Y acá, queridos, hay un segundo aspecto curioso. Denisard, acá no se escribe con Z, y sí con S, Denisard. Y entonces es un cambio. Claro que tiene un valor relativo, ¿no? Tal vez pequeño, pero es una curiosidad y siempre, por lo tanto, es bueno, es interesante que en el curso del tiempo, gente preparada, gente interesada en búsqueda de más y más informaciones curiosas, pueden estar se encargando de nuevas biografías. Y podemos, ahora tenemos 6. Y tal vez en algún lugar de Francia, de Brasil o de algún país iberoamericano, por ejemplo, que alguien puede estar haciendo nuevas pesquisas para que va con el tiempo ocurriendo más y mejores informaciones sobre la vida del codificador Allan Kardec. Entonces, queridos, esta es una otra cuestión curiosa. Yo tengo acá muchas imágenes que fueron sacadas de registros tanto de la ciudad de Lyon como de la ciudad de París en los tiempos de vida de Allan Kardec. Claro, cuando muy joven en Lyon y después de los 19 años, cuando salió del Instituto de Yverdon-les-Bains en Ginebra para vivir entonces en París por todo el restante de su vida,
hasta su desencarnación en 1869. Una idea curiosa también, hay muchas, es, por ejemplo, yo estuve algunas veces en Suiza y entonces una amiga me llevó para conocer de Ginebra hasta Yverdon-les-Bains, en el Instituto de Pestalozzi, donde este pedagogo, educador, recibió inúmeros niños y jóvenes para quedarse ahí por años haciendo su formación educativa, pedagógica. Y entonces yo conocí como que el escritorio y algunas salas de trabajo de Pestalozzi. Y entonces cuando de una vez yo salí, pero antes yo me despedir de la secretaria, muy contento por todo que había mirado en algunos minutos de la visitación a el instituto, todo él. Y entonces yo pregunté para la señora, ¿ustedes tienen algo que sea referencia o vinculado a Allan Kardec? Y entonces la señora puso un sonriso en su cara y inmediatamente me preguntó y yo hablé en francés con ella, pero enseguida me preguntó, ¿el señor es brasileño? Y yo también con sonrisa, sí, yo soy brasileño, porque entonces me comentó que siempre brasileños que van a visitar el instituto siempre preguntaban para ella sobre algo de Allan Kardec. Y curiosamente, la señora del instituto, para recibir europeos y otros interesados en el instituto, porque de Pestalozzi, solo brasileños preguntaban sobre Allan Kardec, este alumno, este discípulo de Pestalozzi, que según la señora era el más conocido en la institución. Pero no tenía nada. Y entonces yo me acuerdo que preguntaba si deseaban que tuviesen una biografía de Allan Kardec para poner, por ejemplo, en una sala para la gente poder conocer este alumno brillante, ilustre, que fuera entonces Allan Kardec. Entonces, querido, hay muchas cosas, pero yo pienso que si ustedes desearen, podemos abrir para como que alguna charla, algunos cambio de ideas sobre estas cosas. Hay muchas informaciones, Abel, biográficas de Kardec. Por ejemplo, cuando yo Allan tuve en las Kardec... manos ese libro, yo tuve en las manos ese libro en portugués, ¿sí? Pero la verdad no, en ese momento no manejaba mucho el portugués. No he tenido en mis manos las versiones en español, las dos más modernas. Sí tuve las antiguas cuando eran 3. Entonces me gustaría que de pronto de lo que te acordaras, y me imagino que también directamente tu padre te lo habrá transmitido, de lo que te acordaras que leíste en esos 3 volúmenes originales
y de lo que también directamente has recibido de Zeus Wantuil y de tu padre, que nos dijeras un poquito, que nos, a tu manera, con tus palabras, con las anécdotas transmitidas por ellos, lo que aparece un poco en esos contenidos. Muy bien, Abel. Es un trabajo que se fue siendo construido por muchos años, ¿no? Hasta una finalización en el año 1973. Entonces, tenemos medio siglo y entonces él viajaba mucho, yo también estudiaba medicina en aquel tiempo. Y entonces, por causa de este tiempo, yo no me acuerdo de muchas cosas. Yo me acuerdo bien de mi papá viajando y por teléfono, antes de que tuviésemos teléfono celular, eran teléfonos fijos, comunes, ¿no? Estaba siempre o personalmente, sin que yo estuviera junto, pero ahí sí, yo en mi casa y él siempre tratando de diálogos, de conversaciones con gente del movimiento espírita de todo el Brasil, especialmente colaboradores de la Federación Espírita Brasileña, como los vicepresidentes, como Juvanir Borges de Souza, que después de la muerte de mi padre se quedó por 10 años como presidente de la federación. Entonces, yo no me acuerdo bien de detalles por causa de tantos años después, porque no tengo tanto memoria de aquellos tiempos, pero me acuerdo bien. Hay una cosa que me gusta recordar, que es, nosotros siempre pensamos como que en las mesas girantes, como una primera presentación, ¿no? De una presencia, por lo tanto, de espíritus en la sociedad de París, que fueran como que después de invitaciones de colegas magnetizadores, colegas de Allan Kardec, aún más joven, una idea de una cosa de Francia. En français, la table tournante. Pero una curiosidad, una pesquisa de ellos en una librería, una biblioteca, en la verdad, del estado de Connecticut, en Estados Unidos, y yo tengo acá una fotografía de más o menos 10 mujeres cerca en el entorno de una mesa, trabajando los movimientos. Entonces, una curiosidad, una idea de una cosa francesa, en la verdad, empezó mismo en Estados Unidos de América hasta ser o tornarse una plática muy frecuente, diseminada en la sociedad de París en aquellos tiempos de la mitad del siglo XIX. Una otra curiosidad de esta relación, claro, biográfica del espiritismo, no solo de la vida de Kardec, es la idea de que tuvimos, ¿no?, antes de las mesas girantes,
los fenómenos de Hydesville en el estado de Nueva York, no en la ciudad, en el estado de Nueva York, cerca de la ciudad de Rochester. Y entonces los fenómenos de chiptología con una comunicación por pancadas en una casa muy simple de madera de la familia Fox, una pareja y sus 3 hijas, que a principio eran las 3 medios, y por lo menos una de ellas medium de ectoplasmía para fenomenología de efectos físicos, con pancadas, con ruidos, y entonces por causa del mascate, ¿se acuerdan? Charles Rossman, de tal manera que había sido muerto por antiguos residentes en esta misma casa, en este mismo hogar. Y entonces, hasta hoy yo estuve ahí visitando the Hydesville Memorial Park por causa del espiritualismo moderno. Y entonces, el 31 de marzo de 1848, por lo tanto, una década, más o menos 11 años antes de la primera edición del Libro de los Espíritus, hay hasta hoy, en un lugar muy frío, frecuentemente con nieve, un memorial para los fenómenos espirituales con las hermanas Fox, que fueron una sensación, y está en todas las biografías que tratan de Allan Kardec, y no se puede tratar biográficamente de Allan Kardec sin que se hable sobre el espiritismo desde antes de su surgimiento, cuando teníamos los fenómenos de efectos físicos, los fenómenos de comunicación en Hydesville con las hermanas Fox, y después las mesas girantes, que también empezaron en Estados Unidos, pero ganaron una importancia inmensa, que fueron los fenómenos que dejaron a Allan Kardec muy impresionado, porque estas mesas respondían como que contestaban las preguntas de gente que era gente muy simples, y sus preguntas eran muy relacionadas a cosas humanas, sociales. Pero cuando Allan Kardec se dio cuenta, cambió todo, porque miraba respuestas inteligentes a preguntas variables, y entonces ahí tuvimos como que una repercusión inmensa que generó una motivación que para un educador, para un cientista, para una persona, para un intelectual con una formación pedagógica maravillosa, un profesor de escuelas en Francia, eran fenómenos que invitaban a él y a otros una pesquisa seria para un entendimiento de su naturaleza, ¿no? Muy bien, yo me acuerdo de estos aspectos. Sergio, hay una película que salió por medio de Netflix sobre Allan Kardec. ¿Qué opinión te merece esta película versus la biografía de tu padre de 3 volúmenes?
¿Qué opinión? ¿Cómo contrastas tú la película con esta biografía, esta pesquisa tan exhaustiva que hizo Zeus y tu padre? Muy bien, es una película que, claro, tiene como una base que, como yo decía, era y va a ser, es aún y va a ser siempre, al menos por hoy, hasta ahora, como que la mejor biografía y por lo tanto es una película que tiene todo un valor. Y es una forma, claro, Abel y amigos acá, de que gente que no tuve acceso a los 3 volúmenes, porque no hay más esta publicación hace décadas, por lo menos 2 décadas. Y entonces es una película que tiene este valor de un rescate de los contenidos que están en esta biografía, que creo sea la más completa que hay. Entonces, esta película nosotros debemos divulgarla, ¿no? Para que la gente pueda conocer mejor el codificador Allan Kardec por aquellos 2 pesquisadores, Zeus y Francisco Thyssen, que dedicaron muchos años de sus vidas para que el movimiento espírita de todo el mundo pudiera tener una comprensión mejor sobre Allan Kardec, pero no solo el ser humano Allan Kardec, pero especialmente su dedicación, su trabajo, que fuera como que todo el verdadero emprendimiento del espiritismo, para mucho más que los libros básicos, ¿no? Hay un, Entonces, hay una invitación para todos. bueno, tú eres médico. Sí, Hay algo que dicen de Allan Kardec, no sé si recuerdas algo en la biografía de tu padre, si él de verdad ratifica esa calidad de médico que algunos biógrafos le atribuyen a Allan Kardec. ¿Fue médico Allan Kardec o no fue médico? muy bien. Esta es una idea que por algunos años se quedaba por ahí. Pero Allan Kardec, a pesar de su ciencia, de su intelectualidad, de su condición de profesor, de pesquisador, jamás estuve como que estudiando medicina. Y entonces jamás completó cualquier curso médico y que yo sepa, también no se quedó un año que sea estudiando o teniendo una intención de ser médico. Entonces, tal vez la gente tenga confundido con el doctor Demer, que fue un espíritu de un médico que estuve muy cerca de Allan Kardec todo el tiempo. Yo me acuerdo también una curiosidad cuando yo era médico en Río, en los primeros años de ejercicio de medicina, siempre fui yo muy estudioso de la ciencia médica toda la vida. Por eso, profesor y todo. Y yo me acuerdo una vez, mi papá hablando de una fase cuando Allan Kardec se quedó ciego de una hora para otra, ciego de los 2 ojos, que es una cosa muy seria para cualquier uno. Y claro, para aquellos que dependen de la visión para lectura, para estudios, para pesquisas. Y entonces mi padre me preguntaba,
mi opinión sobre este sufrimiento. Y yo me acuerdo, y está en todos los volúmenes, todas las ediciones, en los 3 idiomas, y en 3, 2 o 1 volumen. Una idea de cuando yo contesté a mi padre, y cuando yo supe que Allan Kardec había desencarnado por causa de la ruptura de un aneurisma de aorta, yo, como cardiólogo, yo pensé de una relación entre un aneurisma que antes de su ruptura puede surgir en el pecho, en el tórax, en el mediastino, y puede comprometer no solo el aneurisma, pero enfermedad de las arterias, y por lo tanto alguna cosa comprometiendo como que arteria retiniana de los 2 ojos. Y por causa de eso está mi nombre en un parágrafo de estas distintas presentaciones, como una opinión de que tal vez fuera como que un síntoma, una manifestación de una misma enfermedad, la enfermedad que resultó en la desencarnación de Allan Kardec. Qué curioso, eso no lo había escuchado nunca, que él había estado ciego de los 2 ojos, pero qué poco tiempo antes de la desencarnación. Sí, antes de la desencarnación. Poco tiempo, pero poco tiempo antes o... Poco tiempo, y se quedó siendo cuidado y tratado por la espiritualidad, claro, y por el doctor Demer, que era como que un médico francés extraordinario, y que después también estuve participando de mensajes en el contexto de la codificación kardeciana, pero especialmente como tenemos acá en la colección de la Revue Spirit, que se puede mirar acá por detrás, donde estoy ahora. Sergio, dijiste que ellos se trasladaron, tanto Francisco como Zeus se trasladaron a Francia, ¿no? ¿Cuánto tiempo se trasladó Francisco en el caso, pues, de pronto para ti más conocido? ¿Cuánto tiempo? ¿Años, meses? Sí, más o menos así. Que yo sepa, Zeus Van Tuyl, no me acuerdo bien, que no tengo certeza, se viajó o no a Francia. Pero mi padre sí. Mi padre no se quedó mucho tiempo. Viajó con Givaldo Pereira Franco, viajó solo, pero siempre con una idea de estar buscando material que fuera útil para que él mismo, Zeus y todos los espíritas brasileños, y por extensión de cualquier uno en cualquier país del mundo, pudiera tener informaciones precisas sobre aspectos, por ejemplo, de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, que cambió de dirección más o menos 3 veces, de tal manera que visitaba los sitios donde estuviera Allan Kardec, sacaba fotos y ponía estas fotos en su biografía con Zeus Van Tuyl. Pero yo me acuerdo que por lo menos 2 veces estuve viajando con esta finalidad, este objetivo de pesquisa sobre dados
biográficos de Allan Kardec. Sergio, hay un personaje muy importante ligado a Allan Kardec. Aparece en un famoso discurso el día de su sepelio. Estamos hablando de Camilo Flammarion, famoso astrónomo francés. Además, creo que fue la única excepción, no, tú por lo menos en las obras de la codificación, en la revista Espírita fue diferente, pero el único que lo nombró como mediums. En las demás obras no mencionó ningún medium Kardec, salvo ese capítulo, Uranografía General, en la Génesis, donde Kardec coloca las iniciales, ni siquiera coloca el nombre completo del medium, coloca medium CF. Sabemos que fue Camilo Flammarion. ¿Qué relación encuentras tú entre Allan Kardec en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y este astrónomo que también fue medium al servicio de la Sociedad Parisiense y que escribió muchos libros espíritas? ¿Qué relación encuentras? Muy bien. Este es un caso muy lindo. Camille Flammarion escribió inúmeros libros, a veces más como un medium inspirado, vamos a decir, sin ninguna como que signatura de autores, siendo Flammarion solamente medium, intermediario de espíritus cualquier. Entonces, una curiosidad, en uranografía general, nosotros miramos todo un contenido hablando del universo, de contenidos que están relacionados a la astronomía de entonces. Estamos hablando de una astronomía muy limitada cuando comparamos con lo que tenemos hoy, que es una cosa extraordinaria, ¿no? Pero fuera Flammarion, el más conocido, valoroso astrónomo del siglo XIX en Europa. Y claro, a partir de una cierta edad, fue como que construyendo su propia obra, ¿no? Tratando de la pluralidad de los mundos habitados. Entonces, una idea curiosa es que Uranografía General no es una obra que está contenida en la Génesis de 1868, no es una cosa mediúnica, es un texto anímico. ¿Por qué? Porque Camille Flammarion fuera como que el medio, pero este contenido de uranografía general es de Galileo Galilei. Galileo Galilei y Camille Flammarion son un mismo espíritu. Entonces, cuando Flammarion era astrónomo o era medio, era Galileo con toda su condición intelectual, con toda su equipaje de ciencia de la naturaleza, especialmente de ciencia universal. Entonces, cuando escribió Uranografía, Camille Flammarion estaba desdoblado. Estaba, como estuve también en otros contextos de sus libros, como que buscando su memoria integral
y una memoria que tenía todo el estudio de Galileo Galilei, mismo después de su desencarnación, hasta reencarnar siglos después como Flammarion. Entonces, uranografía no es una obra o una parte de la Génesis mediúnica, es anímica, porque es un mecanismo, ¿se acuerdan de Kardec? Que los fenómenos psíquicos pueden ser anímicos o mediúnicos, y el fenómeno anímico es de un valor enorme, pero es un espíritu muy preparado, que, claro, participó de algunos momentos muy significativos, como en el discurso cuando de la ceremonia del entierro del cuerpo de Allan Kardec en el cementerio de Père Lachaise, que se ubica cerca de París, donde también yo estuve visitando por curiosidad hace unos 30 años atrás. Muy bien, Abel. Exactamente. Y, bueno, y en el famoso discurso donde dice esa frase que ha pasado que Kardec fue el buen sentido encarnado, ¿no? De esa Sí, manera lo distingue. claro. En portugués, nosotros hablamos el bom senso encarnado. Así Es este el sentido. Y es una idea de un resumen, ¿no? Sobre nuestro querido codificador. Bueno, en esa experiencia de esos viajes que has tenido a Francia, fuiste a Ginebra, Suiza, ¿cuál es tu impresión de Allan Kardec, el druida? Ahí está el dolmen en el cementerio, ¿verdad? Allan Kardec, el druida, Allan Kardec, Juan Hus, Allan Kardec, discípulo de Pestalozzi. ¿Cómo integras tú todas esas personalidades de Kardec en este hombre que nos dejó este gran legado de la codificación? Muy bien, hermanos, estamos tratando de un espíritu, de una condición muy especial, ¿no? Que recibió del Maestro Jesús para que en el tiempo cierto la nuestra humanidad y la tierra pudiese tener las enseñanzas del Maestro Jesús prometida, como que 2000 años antes, 1800 años antes, para sermos más exactos. Entonces, una providencia de Jesús para el progreso de la humanidad. Entonces, no es un espíritu cualquier. Claro, es un misionero. Hay personas que intentan como que relacionar a Allan Kardec a como que personajes de mucha significación en el pasado, antes de Jesús, en el tiempo de Jesús, como también después. De una forma, solo tenemos una certeza cuanto a Jan Hus, de Praga, República Checa. Y acá, Abel, una otra curiosidad,
que es Jan Hus. Yo estuve en Praga algunas veces, cerca, sacando fotos en el memorial de Jan Hus, en la ciudad, en el centro histórico de Praga. Y entonces, una idea curiosa es que tenemos John Wycliffe. Jan Hus fuera un alumno de John Wycliffe, que en aquellos tiempos, más o menos 1400, fuera alguien que contestaba los poderes de la iglesia de entonces. Entonces, Jan Hus aprendió con John Wycliffe sobre aspectos sobre la verdad, sobre lo que importaba o que no lo importaba, conocer sobre los poderes de la iglesia. Y una curiosidad que tiene a ver con él es que John Wycliffe es León Denis. Entonces, casi medio milenio antes, Jan Hus, Allan Kardec, Jan Hus fuera alumno de John Wycliffe, más joven y que también murió en la foguera de la Inquisición por tanta sabiduría que los católicos no podrían como que aceptar por contestación que ellos dos hicieran sobre una idea fija de presupuesta verdad de los católicos de entonces. Pero en el siglo de Kardec, los papeles se cambiaron, se invirtieron. Y entonces Kardec y Jan Hus ha venido antes. Y León Denis, con una sabiduría impresionante, también con una idea de que si algo ocurriera con Allan Kardec, León Denis se tornaría el centro del trabajo sobre el Consolador prometido de Jesús. De tal manera que cambiaran de cronología. Y entonces Kardec antes, León Denis después, solamente algunos años de diferencia, ¿no? Hay algunos intentos de identificación de Allan Kardec antes, después, pero creo que no es el caso de cuidarnos de estos aspectos por hoy. Bien, ya te estaba haciendo Josefa Zambrano también esa pregunta, la relación de Kardec y de León Denis, entonces la has contestado en esto que has dicho ahora. Miguel nos dice, buenas noches, hermano Sergio. Kardec se ha comunicado mediúnicamente para validar la teoría codificada. Muy bien, Kardec estuve muy raramente por medios, por ejemplo, el Grupo Ismael en la Federación Espírita Brasileña, por años, pero muy raramente, solamente en momentos muy especiales, ¿no? No es un espíritu para comunicaciones frecuentes por sus características de elevación. Aparentemente estuve por medios fuera de la fe, pero hay que tenernos ahí mucho cuidado
porque todos sabemos que no es por causa de una firma, ¿no? Que necesariamente son ellos los tales espíritus. Pero yo tengo algunos mensajes que yo puedo como que aislar, poner como que juntas y después enviar para ustedes. De forma que eu estuve, claro, se comunicando, pero muy eventualmente, que yo sepa. Bueno, estamos hablando de biografías de Allan Kardec y hay una profecía, creo que es en la biografía de Henry Sauce, yo la tengo acá, la de Henry Sauce en español, donde dicen los espíritus en esas comunicaciones íntimas que tenían, que él iba a reencarnar, no recuerdo ahora en cuántas generaciones posterior, que él partiría y que regresaría, que reencarnaría. ¿Qué teoría tienes tú? Si ya lo hizo, si ya fue, ¿qué teoría tienes tú? ¿Qué piensas tú de esto? Si se cumplió esta profecía de que él regresaría a la tierra a cumplir, a terminar sus. Muy bien, Abel. Este es un tema delicado, ¿no? Creo que es un espíritu de todo un potencial de trabajo y que dejó para nosotros una base extraordinaria, ¿no? Para consulta y estudios por muchos y muchos siglos, tal vez como que definitivamente. Y cuando una programación para su vuelta a este mundo, ¿no? Claro que con un compromiso de traer mucho más, ¿no? Como que una etapa adelante. Entonces, hay algunas ideas de que volvería muy temprano, porque se acuerdan de Jan Hus y Allan Kardec. 400 años, más o menos, de diferencia. Y hay una idea que es correcta, de que entre Jan Hus y Allan Kardec no tuvimos otra vida del este mismo espíritu. Entonces, es una idea de que pueda volver cerca de su desencarnación en 1869, pero no podemos garantizar. Puede ser que tenga, como algunos crean, que sea Francisco Cândido Xavier, la reencarnación de Allan Kardec. No tenemos confirmación. ¿Es una posibilidad? Sí, porque Chico Xavier es una personalidad aparentemente muy distinta de la personalidad de Allan Kardec, pero no sabemos. Y el trabajo de Chico es un trabajo monumental. 500 libros. Quedó toda su vida escribiendo. Es una cosa que jamás tuvimos en la historia de la humanidad. Pero, naturalmente, puede ser otro espíritu. Pero, si no es Chico, va a ser otro que va a llamar toda una atención por la calidad de su trabajo, siempre con relación con el espiritismo, relación directa, como también relación con el Maestro Jesús, porque va a ser una continuación de el Consolador prometido, con el Espíritu de la verdad. ¿No es así?
Tú dices que si entre Juan Hus y Kardec fueron 400 años, sería muy poquito tiempo el regreso después de menos de 100 años. Sí, pero eso no es un impedimento, Ok. ¿entiende? No es una cosa absoluta. ¿Por qué? Porque por una programación y porque no se vive en la Tierra tanto tiempo, se puede dividir y no va a ser el primer caso de alguien que muere después de hacer algo importante, que tiene una nueva como que misión, que es como que una continuación de una primera, para que no se perca tiempo, para que todo que es necesario trabajar pueda estar con nosotros luego, enseguida. Una cosa no impide la otra, Sí, claro. así es. Lo que pasa es que a él también se le atribuye ser la señorita Jafet, ¿no? Y ahí sí, si fue la señorita Jafet, no podía ser Kardec, Claro, no claro. podía ser Kardec al mismo Sí, tiempo. es Es una la misma idea duda que muy tiene semilla, Nancy. es Sí, una idea. exacto. Es la misma duda que tiene Nancy acá. Dice la relación entre Kardec y Chico. Y ella dice, pero le queda la duda por las penalidades que sufrió Chico Xavier. Muy bien, nosotros vamos tal vez a dejar de tener estas dudas cuando desencarnarmos. Y mismo si tuviéramos la posibilidad de tenermos con los benefactores y espíritus muy dedicados al espiritismo una idea sobre estas cosas. Y tal vez, Abel, mismo entre ellos pueda haber alguna duda. Todo va a depender de el cuánto cada espíritu más adelantado tenga una buena idea de estos aspectos históricos, porque hay cosas que ni todos van a tener una certeza. Entonces, es una idea que yo creo simpática de Chico Kardec, pero yo no puedo afirmar nada. Y vamos llevando para el futuro esta duda. Pero ¿qué importa? ¿Qué es el que más importa? Vamos a estudiar Kardec y vamos a estudiar Emmanuel, Humberto de Campos, André Luis, los poetas del Parnaso. Vamos a estudiar estos autores por la mediunidad de Chico, porque lo que importa para la humanidad no es si es uno o son dos estos espíritus. ¿Qué importa? Los contenidos espíritas de alto nivel que tenemos desde entonces en nuestras manos, por la dedicación de los dos, tal vez uno, pero que sean dos. ¿No está bien? Así es, Sergio. Te agradecemos mucho todo este tiempo, toda esta expansión, todo lo que nos has aclarado. Y bueno, te pedimos como Perdón, siempre que cierres nuestra reunión con una... qué Ah, pena, parece que Nancy abrió el micrófono. Nancy Aguilera, qué pena, una... buenas noches. Sí, adelante, Nancy. Pues a mí me queda una inquietud, la verdad es, con relación a que realmente de qué manera se ha hecho la interpretación de la propuesta pedagógica de Allan Kardec. Se habla, yo tengo los dos tomos, tengo también el de Hessen, los he leído y siempre me hago la pregunta realmente en dónde está el fundamento educativo de la propuesta de Allan Kardec, que el modelo pedagógico, por decirlo así, que de qué manera se aplica en la doctrina espírita. Hablan de pedagogía espírita, pero
no tiene ninguna relación, con todo el respeto, de cuál fue realmente la propuesta de Allan Kardec. Es mi punto de vista. Gracias. Disculpe, señora, yo no comprendí bien porque el señal se quedó un poco cortado. Sobre pedagogía, por favor, me hable de nuevo porque me quedé interesado también. Gracias. Este libro es hermoso. Estos 2 tomos hablan de Allan Kardec, precisamente como el educador y el codificador. Aquí, concretamente, ¿cuál es la propuesta pedagógica concreta para poderla definir dentro de la pedagogía espírita? No veo que con todo que se le habló de cuál fue el modelo pedagógico que propuso Allan Kardec, se esté aplicando en la divulgación del espiritismo. Muy bien, Nancy. Yo también no tengo idea de aspectos de pedagogía espírita que sean muy evidentes, ¿no? El trabajo de este profesor, ¿no? Educador, que educó como fue educado por Pestalozzi, como que cuando cuidaba de sus alumnos de aritmética, de língua francesa, ¿no? Y de otras materias yo tengo toda la lista de los libros publicados por Allan Kardec y de una pedagogía pestalozziana que aprendió con Pestalozzi y utilizó cuando él fue, antes de tener contacto con las tablas turnantes, las mesas girantes, como profesor. Y claro, es un vínculo que no se puede dejar de fuera, su manera de tratar el tema de todos los contenidos a partir de los contactos con los espíritus de la codificación. Pero fue otro tiempo, fue un otro objetivo, una otra finalidad, que fuera traer lo que importaba que la humanidad pudiera conocer sobre el mundo espiritual, sobre los postulados espíritas. Pedagogía espírita. Nosotros tenemos otros autores, pero no fue como que el principal del trabajo de Allan Kardec, que fuera, claro, traer de un modo comprensible para la humanidad, para siempre, sobre las cuestiones más importantes que el Maestro Jesús, que es el Espíritu de verdad, deseaba ofrecer a la humanidad. Allan Kardec no era un profesor pedagogo para los aspectos del espiritismo. Dejó, después de todas sus bases, para otros trabajar en estas cuestiones, como tenemos en propuestas de algunos autores brasileños, por ejemplo, y también el trabajo de divulgación del espiritismo por los centros espíritas, de la divulgación y la práctica de la evangelización de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de todos. Bueno, Sergio, te pedimos entonces cerrar con una oración y gracias por todas estas respuestas. Adelante. Muy bien, Abel.